Entonces, práctica 9, equilibrio de solubilidad. Tiene algunos objetos en que ustedes van a estudiar la constante de producto de solubilidad, que básicamente es un constante de equilibrio para un sólido y sus iones disueltos en una disolución, típicamente disoluciones de agua. Sigue todas las reglas de cualquier otra constante de equilibrio. También tenemos QPS, que es el cociente de reacción para el producto de solubilidad. Básicamente, dado las concentraciones iniciales, si este equilibrio va a desplazarse hacia los productos, hacia los reactivos o si ya está en equilibrio. Tenemos una introducción que ustedes deben revisar. Con cuidado voy a hablar de la mayor parte de esos conceptos en mi introducción, pero ese también es algo que ustedes deben leer y estudiar. Notamos que tiene un listo de reactivos, pero en realidad es puro virtual, entonces no se preocupe por esa información. Ustedes no necesitan confeccionar una libreta, solo seguir el procedimiento que es mirar videos. ¿Okay? Después de mirar esos 3 videos, ustedes van a responder a preguntas en el informe corto, que se encuentra también en el aula virtual, en el lugar normal. Aquí está. Notamos que, como siempre, ustedes están realizando en grupos. Entonces, mientras miran los videos, ustedes, van a llenar unos cuadros con datos, escribir sus observaciones de los otros videos. Y aquí tenemos en la discusión unas preguntas de análisis en que ustedes tengan que calcular el cociente de la reacción, explicar observaciones basado en reacciones químicas y qué está sucediendo en todos los pasos. Y aquí tenemos más discusión sobre el equilibrio. El efecto de cambiar el pH, en este caso aumentar el pH por agregar una base fuerte, hidróxido de sodio, y cómo este va a afectar la solubilidad de una sal, el nitrato de zinc 2, y etcétera, etcétera. Ustedes, especialmente aquí, deben utilizar ecuaciones químicas, entonces hay que escribir con estados físicos y balanceada. Cada ecuación química importante. Conclusiones y referencias como siempre, ¿verdad? Entonces, en la presentación de introducción a ese tema, voy a realizar algunos cálculos que no son idénticos a lo que van a hacer aquí, pero muy parecidos. Entonces, los puedo utilizar como un guía. Y que aquí está nuestra presentación. Entonces, en equilibrio de solubilidad, es un equilibrio, entonces tiene un constante de equilibrio. Este constante de equilibrio se llama KPS, que es producto de solubilidad. ¿Okay? Entonces, si tenemos un producto de solubilidad para una sustancia, podemos calcular su solubilidad, es decir, la concentración de la sal en una disolución saturada. Entonces, vamos a notar para el carbonato de bario, este KPS es 5,1 por 10 a la menos 9. Es un KPS mucho menor que 1, entonces sabemos que el carbonato de bario es poco soluble en el agua. Muchas veces se va a llamar insoluble en el agua. Entonces, cuando llamamos una sustancia insoluble en el agua, esa es una aproximación. Es decir, que su concentración en la disolución saturada es tan baja que típicamente lo podemos ignorar. Vamos a calcular la concentración de cada una de esas 3 sustancias. Entonces, sabemos que la ecuación de equilibrio para la sal es la sal sólido que forma un equilibrio con sus iones acuosos. ¿Verdad?
Entonces, si queremos hacer todo el hecho de un cuadro de ICE, ¿ustedes han visto cuadros de ICE en la clase de teoría? Sí. Sí. Ok, el sólido, ¿qué vamos a escribir? Cuando se trabaja con sólidos normalmente no se pone. Exacto, entonces los sólidos no están incluidos en la expresión de la constante de equilibrio, entonces, ¡pum!, voy a tachar su columna. Inicialmente, es decir, inmediatamente antes de que, o inmediatamente después de que agregamos el carbonato de bario al agua, estamos imaginando que no hay ningún ion disuelta. Entonces, el cambio, vamos a tener más, yo voy a llamarlo S por solubilidad, uno en cada caso. Entonces, en equilibrio tenemos S y S. Entonces, dado que KPS es igual a la concentración del bario por la concentración de carbonato, podemos identificar que KPS, que es 5,1 por 10 a la menos 9, es igual a S por S. Entonces, la solubilidad es igual al raíz cuadrado de 5,1 por 10 a la menos 9. Dígame si están bien con la álgebra y las sustituciones. Ahí fue porque 2S va a dar S elevado a la 2 y luego el exponente se pasa al otro lado y por eso se saca raíz. Correcto. Entonces sí. Muy bien. Entonces ponemos S en la calculadora y sabemos que la solubilidad de este sal es 7,1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, es una concentración bastante baja y por esta razón, típicamente, digamos que es insoluble porque la cantidad que se va a disolver es muy pequeña. Típicamente no va a ser importante. Ok, notamos los pasos que habíamos hecho para el carbonato de bario. Ahora, yo quiero que ustedes hagan el mismo para carbonato de plata. Voy a darles unos minutos para hacerlo en su libreta o su cuaderno o una pieza de papel que tiene disponible. Cuando lo hicieron, probablemente se dieron cuenta que nuestra sal tiene 3 iones cuando se ioniza. Entonces vamos a tener 2S y S. Entonces KPS es igual a, voy a poner un paso adicional. Dado que KPS es la concentración de iones de plata cuadrado por el coeficiente por la concentración de carbonato, KPS es igual a 2S cuadrado por S. Entonces tenemos 4S cúbico. Y la solubilidad, por lo tanto, es KPS sobre 4. Ups, yo dije cúbico, pero escribí a la 4. Y vamos a poner el raíz cúbico. Y ustedes calcularon, ¿cuál era el valor? Recuérdame. Porque yo ya lo borré. Está bien, deme un momento, es que mi esposo está llamando y ese no es normal. El valor sería entonces 1,34 por 10 a la menos 5. Cuando lo hice antes, pero se me olvidó multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. Es, digamos,
es el paso que, digamos, yo lo que había hecho al inicio había solo puesto la raíz del 1,8 por 10 a la menos 10, entonces por eso era que estaba mal. Ah, Entonces, me brinqué el paso que usted dejó. sí, sí, sí. Hay que tener 2S para la cantidad de iones de plata. Entonces, primero KPS entre 4 y este resultado tomar el raíz cúbico. Ajá, dice que el valor entonces sería 3,55 por 10 a la menos 4. Okay, entonces voy a poner 3,6 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y para este último, tenemos, bueno, ¿puedo confirmar que esta solubilidad que yo tengo escrito es el valor de S correcto? En el tercero, dice usted, profe, El segundo, el 3,6 por 10 a la menos 4. eso fue lo que me dio a mí, no Ok, sé. entonces al último, la única cosa que nosotros tenemos que reconocer es que el hidróxido de hierro 3 tiene un total de 4 iones en disolución. Debe tener un paréntesis alrededor del hidróxido. Entonces vamos a tener S y 3S. Entonces KPS es igual a la concentración del hierro 3 por la concentración de hidróxido cúbico. Entonces KPS es igual a S por 3S cúbico. Y este nos da 27S a la 4. Entonces, cualquier sal que tiene 4 iones en disolución, la relación entre solubilidad y KPS es este. KPS igual a 27S elevado a la 4. O la solubilidad es igual a KPS sobre 27 elevado al o todo bajo el cuarto raíz. Si su calculadora no puede hacer el cuarto raíz o algo así, también se puede escribirlo así, entre paréntesis, elevado a un cuarto. ¿Ok? El valor de eso me dio 1,96 por 10 a la menos 10. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo calcular la solubilidad de una sal dado su valor de producto de solubilidad. También, si usted tiene la solubilidad de un compuesto, usted puede calcular su producto de solubilidad utilizando la relación que hemos visto. Entonces, esas relaciones aquí este y este, esos dos, y no habíamos escrito, pero para este era KPS es igual a S cuadrado y solubilidad es el raíz cuadrado de KPS. Entonces, esas son relaciones muy útiles para mantener. Hay otros, obviamente, es posible tener sales que contienen más iones, pero lo más común es que hay 2, 3 o 4 iones en disolución.
Listo, vamos a continuar. Entonces, ¿dónde va a encontrar valores de KPS? Lo más probable es que ustedes van a hacer una búsqueda por internet o en un apéndice de un libro para buscar la sal que le interesa y su valor de producto de solubilidad. ¿Ok? Aquí tengo un cuadro, no es completo. Puede ser que hay compuestos que hay que buscar y si se busca en Google, se lo va a encontrar. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer más cálculos. Tenemos algo que tiene que ver con el cociente de reacción, QPS. Entonces, QPS, PS es para producto de solubilidad. Entonces, otra vez, sabemos que estamos hablando de un sistema en que un sólido está en equilibrio con algo o dos cosas acuosas. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede. Vamos a agregar 0,30 gramos de nitrato de plomo 2 y 0,20 gramos de cloruro de sodio a un balón y se afora a 1 litro. Ok, entonces sabemos que el volumen de la disolución es 1 litro. Muy útil. Vamos a determinar el tipo de disolución de cloruro de plomo 2 formado, si es saturada, no saturada o sobresaturada, cuando está en equilibrio. Puede ser útil escribir una ecuación química. Eso es algo que ustedes van a tener que hacer en su informe corto. En este caso tenemos una disolución. Tenemos un sólido, nitrato de plomo 2. Podemos imaginar es el momento después de agregarlo a la disolución, es solo que no hemos realizado la reacción aún. Y vamos a tener cloruro de sodio. Y tenemos dos sales que van a reaccionar. Entonces podemos anticipar una reacción de doble desplazamiento en que el primer catión y el segundo anión forman un nuevo compuesto. Es el plomo 2, entonces necesito 2 cloruros. Entonces voy a necesitar poner un 2 aquí. El cloruro de plomo, si ustedes recuerdan el capítulo de reacciones químicas, yo pienso que es capítulo 4 en el libro por Chang, hay un cuadro de reglas de solubilidad y sabemos que los cloruros típicamente son solubles, excepto cloruro de plata, cloruro de plomo 2, cloruro de mercurio 1. Ellos son insolubles. Entonces yo voy a indicar que este va a formar un sólido. Esta reacción se llama una reacción de doble desplazamiento porque no solamente es la formación de un nuevo complejo, pero compuesto, pero otro también. Entonces vamos a tener el nitrato de sodio. Y notamos que tenemos 2 nitratos, 2 sodios, entonces vamos a tener 2 de esos. Otra vez, recordando las reglas de solubilidad, compuestos con el nitrato siempre son solubles. Compuestos con litio, sodio, potasio siempre son solubles. Entonces, sin duda, podemos anticipar que este es un producto acuoso. Bueno, hemos formado el cloruro de plomo 2. Dado que nos indica que es algo que ver con el cociente de la reacción, yo voy a escribir el equilibrio con nuestro sólido, el cloruro de plomo 2, que puede formar iones de plomo 2 en disolución y 2 iones de cloruro en disolución. ¿Ok? Este equilibrio va a tener un valor de KPS. Y este va a ser la concentración de plomo por la concentración de cloruro cuadrado. Okay. También podemos calcular
QPS. Esa es la concentración inicial de cada uno. Entonces, utilizando esta cantidad y esta cantidad, me va a dar los moles de nitrato, perdón, moles de plomo. Moles de plomo. Y aquí con puedo calcular los moles de cloruro. Entonces, lo voy a hacer. Tenemos 0,30 gramos de nitrato de plomo. 2. Vamos a pasar de gramos a mol utilizando la masa molar de nitrato de plomo 2. Ustedes pueden calcularlo utilizando una tabla periódica o ustedes pueden buscarlo por internet. Va a encontrar que para el nitrato de plomo 2 hay 331,2 gramos entre un mol. Y sabemos que un mol de nitrato de plomo 2 nos da un mol de plomo 2. Entonces vamos a poner en la calculadora y nos da 9,1 por 10 a la menos 4 mol de plomo 2. También vamos a calcular los 0,20 gramos de cloruro de sodio. Vamos a pasar gramos a mol. Y para este compuesto hay 58,4. No se puede leer bien. Gramos en un mol. Y un mol de cloruro de sodio nos da un mol de cloruro. Ponemos en la calculadora y nos da 3,4 por 10 a la menos 3 mol de cloruro. ¿Está bien? ¿Ese sería el final o digamos este es un paso? No, ese es un paso. Ahora, ¿qué piensa que podemos hacer con la concentración de plomo 2 y la concentración de cloruro? Calcular la KPS o el QPS. Vamos a calcular el QPS, porque esas son las condiciones iniciales. No sabemos cuánta se encuentra en disolución cuando estamos en equilibrio, pero podemos calcular Q. Entonces aquí, QPS es igual a 9,1 por 10 a la menos 4 por 3,4 por 10 a la menos 3 y cuadrado. Entonces QPS es igual a 1,0 por 10 a la menos 8. Okay. Entonces, para saber si es no saturada, saturada o sobresaturada, necesitamos saber si el QPS es mayor o menor o igual que KPS. Entonces, vamos a buscar en el cuadro nuestro compuesto. A ver si es cloruro de plomo 2, 1,6 por 10 a la menos 5.
Y nosotros habíamos calculado KPS 1,0 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué nos indica? Cuando QPS es menor que KPS. Este indica que el equilibrio puede sostener más producto. Entonces, este es una disolución no saturada. Ups. Okay. Perdón, profe, yo sí vi, digamos, de dónde calculó el QPS, pero el KPS, ¿dónde fue que está el valor? No lo calculé, lo encontré. Ah, nos guiamos entonces en la tabla nosotros. Ujú, ujú. Ah, Está este. Ok. Entonces, si tenemos QPS menor que KPS, eso indica que tenemos una disolución no saturada. ¿Así está bien? de mi parte sí, profe. Ok. Entonces, no saturada es cuando el QPS es menor que KPS. Saturada es cuando QPS es igual a KPS. Sobresaturada, tenemos que hablar un poco más sobre sobresaturada. Ok, la sobresaturación es un estado especial para una disolución y es indispensable realizar ciertos pasos para formar una disolución sobresaturada. Entonces, aquí yo voy a mostrar un ejemplo. Hay al menos 3 formas para hacer una disolución sobresaturada, pero son notables que vamos a cambiar la temperatura. Entonces, si por ejemplo, empezamos con el nitrato de potasio, 40 gramos en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, ese corresponde a una disolución saturada. Si yo agrego más soluto, el soluto simplemente no va a disolverse. ¿Ok? Yo quiero notar que la disolución es saturada. Entonces, aquí QPS es igual a KPS. ¿Ok? Quiero notar que depende de cómo se escribe la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta dice 50 gramos del nitrato de potasio en 100 gramos de agua, usted haga este cálculo y le va a dar QPS mayor de KPS. Pero, dado que no hemos cambiado la temperatura, sabemos que el exceso es sólido al fondo del recipiente. Entonces, es una disolución saturada con sólido en exceso. ¿Está bien? Ok. Podemos aumentar la temperatura para disolver el exceso de sólido. En este caso, vamos a tener un cálculo de Q menor de KPS. Por lo tanto, es una disolución insaturada. ¿Sabe qué?
yo voy a cambiar los colores que estoy utilizando porque no quiero confundir a nadie. Ok. Entonces, en la verde voy a notar que la disolución saturada es cuando QPS es igual a KPS. Y aquí yo quiero notar que este es un caso en que un total de 50 gramos de nitrato en 100 gramos de agua le va a resultar en QPS mayor que KPS, pero en este caso sigue siendo una disolución saturada y es que el sólido es el soluto en exceso es un sólido. ¿Ok? Y quiero enfatizar porque en el banco de preguntas hay algunas en que ustedes están dando una masa o cantidad de moles de sal o los 2 iones de una sal y el volumen de la disolución y ustedes tienen que determinar si es no saturada, saturada o sobresaturada. Pero solo vamos a tener sobresaturación con un cambio de temperatura, porque tenemos que disolver el exceso de sólido y después dejarlo enfriar. Entonces, con esta disolución sobresaturada, cuando tenemos esa nueva temperatura, ahora KPS es mayor. Entonces, ahora QPS es igual a KPS. Okay. Cuando lo enfriamos, el KPS va a disminuir, pero el Q se mantiene muy alto. Entonces, ese es cuando tenemos una disolución sobresaturada en que QPS es mayor que KPS. ¿Ok? Esos valores de QPS son iguales, pero los valores de KPS son diferentes porque las temperaturas son diferentes. ¿Ok? Y como sabemos, la disolución sobresaturada es muy inestable, entonces la adición de una pequeña cantidad del cristal de soluto va a formar precipitación rápida en que el soluto disuelto en exceso regrese al estado sólido y tenemos una disolución saturada encima. Ok, entonces ahora voy a agregar una diapositiva extra. Para repasar, cuando QPS es igual a KPS, la disolución está saturada. Cuando QPS es menor que KPS, la disolución está no saturada. Y cuando QPS es mayor que KPS,
es sobresaturada si todos los iones están disueltos o en disolución. Y ese es por cambiar la temperatura. Aquí no estoy escribiendo. Pero si la pregunta no indica un cambio de temperatura, puede asumir que el exceso de soluto precipita. Entonces, vamos a tener una disolución saturada. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más para que espero que todo esté más claro. Ok, ahora tenemos 300 mililitros de cloruro de magnesio, 0,20 molar, y vamos a mezclar este con 100 mililitros de nitrato de plata, 1,4 molar. Vamos a determinar la concentración de cloruro de plata en disolución y determinar la masa de cloruro de plata que va a precipitar. ¿Ok? Entonces aquí notamos que esta información aquí nos va a indicar la concentración de cloruro y esta información aquí nos va a indicar la concentración de plata. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos 300,0 mililitros. Vamos a convertir mililitros a litros. Hay 1000 mililitros en un litro. Sabemos que hay 0,20 mol entre litro. Y por cada 1 mol de cloruro de magnesio, vamos a tener 2 moles de cloruro. Este resulta en un total de 0,12 mol de cloruro. ¿Ok? Este 0,12 mol de cloruro nos da una concentración, va a ser 0,12 mol entre 0,400 litros. ¿Está bien? Porque el volumen total es 300 más 100 es 400 mililitros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la concentración de cloruro es igual a 0,4
30 molar. Y podemos hacer algo muy parecido para la concentración de plata. Vamos a tener 100 mililitros, convertir mililitros a litros, utilizar la concentración para pasar litros a mol. Es 1,4 mol. Sabemos que 1 mol de nitrato de plata nos da 1 mol de plata. Entonces aquí tenemos 0,14, si ponemos todo eso en la calculadora, moles de nitrato. Y la concentración va a ser 0,14 mol entre 0,400 y otro 0 litros. Y este es igual a 0,35 molar. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a continuar. Sabemos que vamos a producir el cloruro de plata. Entonces, este estará en equilibrio con la plata, acuoso, y el cloruro, acuoso. Y este tiene un valor de KPS. ¿Cómo voy a saber la KPS? Voy a buscarlo en una tabla. Y aquí yo encuentro cloruro de plata. Wow. 1,8 por 10 a la menos 10. Ok. Ahora necesitamos saber si algo va a precipitar o no. Porque aquí tenemos al principio cloruro disuelto en el agua, plata disuelto en el agua, se mezclan, puede ser que formen un precipitado. Entonces vamos a calcular KPS. Entonces con esos dos valores, digamos que, perdón, QPS. Es el producto de la concentración de plata y cloruro. Entonces aquí QPS es igual a 0,30 por 0,35. Ponemos este en la calculadora y QPS es igual a 0,10. ¿Ok? Entonces ahora podemos decir, QPS es mayor que KPS. Entonces tengo que decidir, ¿voy a tener un precipitado o voy a tener una disolución sobresaturada? Si es sobresaturada, tuvimos que hacer el truco de calentar la mezcla. Y yo no veo nada en esa descripción indicando un cambio de temperatura. Entonces, voy a indicar que hay una disolución saturada con precipitado. ¿Ok? Bueno, yo sé que la solubilidad es el raíz cuadrada de KPS
Ponemos este en la calculadora y nos da 1,3 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, este es la concentración de cloruro de plata acuosa. Puedo escribir ese mejor. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la concentración de cloruro de plata en disolución. Hecho. Ahora vamos a determinar la cantidad de cloruro de plata que va a precipitar. Entonces, si tenemos (1,3 por 10 a la menos 5 mol entre litro y estamos en 0,400 litros, la cantidad de moles que nosotros tenemos es solo 5,2 por 10 a la menos 6. Entonces, aproximadamente todo el cloruro de plata es sólido. ¿Está bien? Profe, ¿cómo había dicho usted que, bueno, cómo era que uno sabía que al final era sólido o acuoso? Cuando estamos haciendo un cálculo con la relación entre S y KPS, estamos hablando de la parte acuosa. Ok, está bien. Entonces ahora lo que necesitamos calcular es el rendimiento teórico. ¿Ustedes necesitan un ejemplo de este? Y a mí me gustaría tal vez que lo hiciera, por si fuera caso que en la práctica uno necesitara ese conocimiento. Ok. Bueno, para el rendimiento teórico, sabemos que tenemos disponible 0,12 moles de cloruro y 0,14 moles de plata. Entonces, ¿cuántos moles de cloruro de plata podemos producir? Cloruro de plata es un cloruro por cada plata. Entonces, yo solo puedo formar 0,12 mol de cloruro de plata. El cloruro es mi reactivo limitante.
Ok. Y voy a pasar moles de cloruro de plata a gramos, o puedo dejarlo así, porque no, dice masa, dice masa. Entonces vamos a pasar mol a gramos, utilizando la masa molar. Y no lo escribí. Es 143,3 gramos entre mol. Entonces, este nos da 17 gramos de cloruro de plata. Sólido. ¿Preguntas aquí? Profe, en los casos que usted había dicho al inicio que la temperatura afectaba en algo aquí, ¿cómo se daría? ¿O en qué es lo que afecta a la hora de hacer el procedimiento? Sí, entonces cuando usted haga un cálculo de Q, el cociente de la reacción, y le da un valor mayor que K, es posible que usted tiene una disolución sobresaturada. Pero este solo va a ocurrir si en el video o en la pregunta en el examen corto han mencionado que se ha subido la temperatura y después bajado la temperatura o algo así. Entonces, si usted calcule que QPS es mayor que KPS y no hay nada indicando un cambio de temperatura, usted debe interpretar este como una disolución saturada con precipitado. Ah, ok, entonces no habría que aplicar todavía nada de termoquímica y así. No. Está bien, entonces, gracias. Ujú. ¿Otras preguntas? Muy bien, entonces eso es todo para hoy. Seguro que van a tener dudas o al menos quieren revisar sus informes antes de entregarlos, entonces pueden unirse a las horas de consulta. Bueno, profe, gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, profe.